vámonos de inmediato con la participación de nuestra compañera de Moca para el Mundo, Iluminada Muñoz. Ya comentó, es Julieta Tejada que va. Yo también soy de Moca, por si acaso. Mi familia paterna de Moca. Sí, toda la gente buena y buena. Mira, todas las personas buenas. Tenemos una raíz mocana. Inteligente, buena. Salieron de Moca. Aunque estén en La Vega, aunque estén en el Distrito Nacional, en Asua. Estoy de acuerdo. Por ahí salieron de Moca. Los buenos días. Buenos días. Don Bienvenido Rodríguez Durán. Los buenos días para usted y para todo ese equipo formidable que cada día le acompañan en la producción de este gobierno de la mañana, de esta Z101. Buenos días a mis compañeros aquí en cabina, los buenos días al país. Miren, yo estuve leyendo unas informaciones, unas declaraciones que dio el señor Michael Kremer, quien es el Premio Nobel de Economía del año 2019. Está invitado aquí en el país y él decía que garantizar la salud y la educación de calidad son fundamentales para salir de la pobreza. Y es un tema que a mí particularmente me interesa porque por nuestro trabajo en el Gabinete Social, pues estuvimos muy involucrados en esos temas, estuvimos trabajando mucho todas las causas, los factores, múltiples factores que causan la pobreza. Se discutía mucho sobre por qué la gente no sale de la pobreza. Y señores, es bastante complejo. Por eso siempre habrán pobres. Ahora, ¿qué es lo que se busca? Por lo menos con las políticas sociales de los gobiernos. Por lo menos que esas personas que están en pobreza extrema puedan ir saliendo poco a poco de las mismas y puedan ir pasando a otro estadio un poco donde haya más conciencia, donde haya más lo básico que es, por ejemplo, la comida. Eso es fundamental. Bueno, pues que puedan tener acceso a la alimentación, pero la educación y la salud son fundamentales. Por eso, en los programas que se implementaron aquí a partir del año 2004, tenían las personas que iban a recibir esa transferencia monetaria, esa ayuda a través de una tarjeta, tenían unas corresponsabilidades que asumir frente al Estado. Y básicamente estaban suscritas en ese momento en educación y en salud. Tenían que cumplir con unos requisitos en materia de salud y en materia de educación mínimos, unos requisitos mínimos para poder recibir la tarjeta. Eso significa que esos hogares eran supervisados, eran debidamente enlazados incluso con supervisores que tenían el deber de asegurarse de que, por ejemplo, los niños estuvieran yendo a la escuela y que los niños de 0 a 5 años tuvieran todas sus vacunas, pero además que las mujeres fueran al ginecólogo y se hicieran el Papa Nicolau en principio. Luego se fueron ampliando y entonces se exigía también que las mujeres hicieran exámenes de mama, que los hombres se hicieran los exámenes de la próstata. Porque precisamente por lo que plantea el señor Michael Kremer, quien además es él es el director del Laboratorio de Innovación para el Desarrollo de la Universidad de Chicago. Él plantea que esos son dos elementos básicos para poder salir de la pobreza. Imagínense ustedes un hogar que todos los días sale el padre de la casa o la madre y consigue mínimamente para comer, pero viven en insalubridad total, no tienen conciencia de que deben de llevar los hijos a vacunar, la mujer no tiene conciencia que se debe chequear en salud también. Entonces, por más ayuda que le lleve el gobierno, no habrá manera de que puedan salir de ese estadio en que se encuentran. Y cuando uno ve también la cantidad de dinero que se destina a los programas sociales, uno vuelve y se pregunta, ¿qué estamos haciendo para asegurarnos de que
esas ayudas, esas ayudas económicas son simplemente digamos que una base para lograr todo lo otro, porque evidentemente que con hambre también, con desnutrición, las personas tampoco pueden salir de la pobreza. ¿Te iba a Ahí decir entra, algo? mira, casualmente este señor Kramer es egresado de la Universidad de Chicago. En los Estados Unidos, la Universidad de Chicago rivaliza en su cátedra de economía con Harvard, con otras universidades, por producir los mejores profesionales o los más influyentes, al menos, en términos de la escuela económica. La escuela económica de Chicago, de hecho, muchos de los que de allí han egresado han sustentado gran parte de la escuela económica con la que al menos yo me identifico, que es la liberal clásica en economía. Mira qué pasa, Julieta. Una de las discusiones más viejas en términos de políticas económicas con respecto a la pobreza está en el tema de asistir, ¿verdad?, a través de las llamadas ayudas, a través de políticas directas que se supone nivelan oportunidades, de alguna manera generan satisfacción de ciertas necesidades, y se supone que a partir de ese punto el individuo, una vez nivelado, una vez satisfechas necesidades perentorias, entonces debe tener el acicate, debe tener el objetivo, la convicción de que a partir de ahí debe ahora, por su brazo propio, por su esfuerzo propio, generar condiciones competitivas. Lo que ha ocurrido en la realidad, mi estimada Julieta, es que ha habido una distorsión extraordinaria de esos mecanismos, y muchos de ellos convirtieron al sujeto social, que debía ser el objetivo, en sujeto político, que es el voto. Llegaron a admitir algunos sinvergüenzas no muy lejos de aquí en América Latina que sus revoluciones, que sus procesos políticos, que su asistencialismo no podía al pobre sacarlo de pobre, porque si lo sacaba de pobre, pues no votaba por ellos. Y ese es el veneno en el que muchas veces se nos ha diluido esa enorme cantidad de recursos, que a veces hace que hasta las justificadas ayudas, que las hay, terminen siendo tachadas muchas veces de políticas clientelares. Por eso es tan importante, Julieta, como tú has dicho, primero, ¿quién toma la decisión? Y luego, ¿quién supervisa los efectos de esa decisión política en el terreno? Claro, ¿por qué? Porque son importantes inversiones que se hacen, pero que tienen un propósito. Mire, en el primer trimestre de este año 2023, según los informes que hemos estado revisando, se invirtieron en ayudas sociales más de 10,000 millones de pesos solo en el primer trimestre, en 3 meses, de enero a marzo. Entonces, si usted hace una proyección tomando eso como punto de partida, usted pudiera decir que aproximadamente fueron 10,767 millones, pero usted podría decir, bueno, vamos a ver, un año tiene 4 trimestres, entonces estamos hablando que alrededor de 40,000 o un poco más, o más o menos, pero por ahí anda la cifra, supera los 30,000 por mucho, millones de pesos que se da en ayudas sociales. El Estado está en la obligación de asegurarse que ese dinero que se está invirtiendo en esos programas sociales real y efectivamente sea una inversión y no un gasto. ¿Por qué? Porque entonces lo que vamos a seguir fomentando es la pobreza. Vamos a seguir fomentando el parasitismo. Personas que no importa, no tengo que hacer nada y recibo todos los meses una tarjeta. Y con eso yo mal que bien resuelvo mi problema de comer o de mal comer, porque en estos tiempos ya por mucho más esfuerzos que se han hecho y que ha hecho el gobierno por aumentar la cantidad en la tarjeta, definitivamente sabemos que como está la vida, lo caro de la vida y de los productos, pues no da para mucho, pero da para algo. Entonces no es crear más parásitos, no es crear más pobres, es ayudar a que esos pobres cada día sean menos pobres. Y cuando hablamos de pobreza mental. También hablamos de pobreza física, hablamos de pobreza material, pero hablamos de pobreza mental. Que cada día esa masa pobre entienda que tiene que hacer algo ellos para lograr moverse de ese estadio en que se encuentra y de que sus hijos también se puedan mover, porque el problema es que el modelo que hemos tenido siempre lo que ha generado es una multiplicación de la pobreza más allá de la que tenemos hoy. Entonces esa se va produciendo de manera generacional
Y entonces nunca vamos a salir. Entonces nunca, por más que se invierta en esto, nunca vamos a lograr. Círculo vicioso. Es un círculo, lo que se llama el círculo vicioso de la pobreza. Entonces, pienso y vuelvo y repito, el Estado tiene desde las instituciones que trabajan en las políticas sociales, tienen cada vez que ser más efectivas en sus mecanismos de supervisión y además de medición, porque también hay que estar midiendo permanentemente, hay que estar evaluando para saber si lo que se está haciendo pues está dando los resultados, y si no lo está dando, bueno, pues ir haciendo los ajustes que correspondan. Pero también el gobierno tiene que hacer mayor inversión, o no sé si decir mayor inversión, porque cuando tú ves los números, bueno, tú dirás, bueno, mayor inversión en educación no se puede hacer, porque si partimos de que tiene el 4% del Producto Interno Bruto. Mejor calidad de gasto. Mejor calidad del gasto. Siempre. En esos dos renglones. En salud pienso que hay que aumentar un poco más en algunos aspectos de la salud en términos generales, pero en educación es mejorar la calidad de esa inversión que se hace. ¿Para qué? Para garantizar entonces que en 20 años, en 30 años, tengamos un país diferente al que tenemos hoy, porque pobres siempre habrán pobres. Llévatelo, Cundo.